Bienvenidos a Hablemos Claro. En esta ocasión, como les digo, estaremos abordando un tema que ha despertado mucha curiosidad entre los creyentes del mensaje, las dimensiones. Vivimos en un mundo donde solamente percibimos una pequeña parte de la realidad que nos rodea. No podemos ver las ondas de radio, no podemos ver las señales de televisión o muchas fuerzas que actúan continuamente a nuestro alrededor. Sin embargo, sabemos que existen. De la misma manera, la Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual tan real como el mundo natural en el que vivimos. Tomando como base las escrituras y las enseñanzas de el séptimo ángel, enseñanzas que Dios permitió revelar a través del ministerio del hermano William Marion Branham, el profeta. Estaremos examinando cada una de las dimensiones, desde las dimensiones naturales, que son luz, materia, tiempo, hasta las dimensiones espirituales relacionadas con el destino eterno del alma humana y la presencia misma de Dios. El propósito del programa no es especular ni ir más allá de lo que ya ha sido revelado por el profeta, sino comprender mejor el plan de Dios, fortalecer nuestra fe y recordar que esta vida es temporal, es solamente una también preparación para una eternidad. Hemos invitado al pastor venezolano, al pastor Merby Carrasco, que nos va a estar acompañando en el desarrollo de este programa, y será algo de bendición conocer las 7 dimensiones y preguntarnos dónde están los muertos, qué ocurre después de la muerte, cómo explicó el hermano William Branham las dimensiones. Esas preguntas vamos a contestar a través de la exposición del ministro invitado, el hermano Merby Carrasco. Bienvenido, hermano Carrasco, adelante. Mucho para el mundo religioso, este es un tema tabú, pues no lo conocen, muy poco son los que tocan las 7 dimensiones, pero a través de la Biblia, ¿verdad? Y a través del séptimo mensajero vamos a estar hablando de lo que son estas 7 dimensiones, pues, para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que ha avanzado, y cómo Dios ha traído luz natural y luz espiritual, porque Dios trajo un profeta y dijo: lo natural tipifica, es un tipo de lo espiritual. Lo mismo que habló el apóstol Pablo, ¿verdad? El primer mensajero en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma y la realidad es hoy. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Merby, vivimos rodeados de diferente realidad, pastor. No podemos ver las ondas de radio, no podemos ver el alma, sin embargo, existen, pastor. Sabemos que todo eso existe. Hermano Branham dijo y enseñó que el hombre vive rodeado por 7 dimensiones. Algunas son naturales y otras son espirituales. Iniciando, pastor, este estudio vamos a tratar de traerlo a través de las escrituras, a la luz de la Biblia y el mensaje. Vamos a hablar de estas 7 dimensiones. Las primeras 3, pastor, dijimos que eran dimensiones naturales. Se habla de luz, de materia y de tiempo. La dimensión de la luz, según las escrituras, encontramos que ahí se habla de luz, pastor. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46: yo, la luz, ha venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os ha anunciado: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este pensamiento, pastor, ya para ir enlazándonos con estas 4 escrituras y ver Génesis 3:1, pastor, ¿cómo se hizo la luz? Adelante, pastor. Hablemos de esta dimensión de la luz. Bueno, en sí, ¿verdad? Tenemos la primera dimensión espiritual,
porque Dios es la luz, como dice ahí en San Juan 8:12, ¿no? Otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Ve? Él es la luz de la vida. Ahora, esta primera dimensión, ¿verdad? Como dice usted, abarca tanto lo natural como lo espiritual, porque tenemos un sol, ¿verdad? Que es la luz natural, y el sol testifica a Cristo, porque el sol nunca se oculta. Es la tierra, sabemos ya que es la tierra la que hace la tierra la que da la vuelta, como se dice, en sí la tierra es la que da, ¿verdad? Ella la que rota, pues la tierra es la que rota, no el sol, sino la tierra. El sol permanece en el mismo sitio, ¿verdad? Testificando a Jesucristo. Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ve? Y la tierra en esa rotación, en unos países, ¿verdad? Ahorita en la actualidad es de noche, en otros países es de día, en otros países es mediodía, en otros países ya está atardeciendo. ¿Ve? Porque la Tierra va rotando, ¿verdad? Y a raíz, pero el Sol se mantiene siempre igual. El Sol, testificando a Cristo en lo espiritual, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, en lo natural, ¿verdad? El mismo Dios, el mismo Sol, llevándolo a lo espiritual, es el que hizo todas las cosas. El Sol es el que hizo todas las cosas, porque aquí en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ve? Entonces, si leemos en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en Juan 1:3 dice que nada de lo que existe sin él, nada existiría en la actualidad, hablando del sol natural y del sol espiritual, ¿ves? De la luz, de lo que es la luz, como decía usted, ¿verdad? No se puede ver el alma del hombre, no se puede ver el espíritu del hombre, y eso existe, porque el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice que somos un ser trino, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ve? Eso lo dice, creo que está en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Y vemos que se ve el cuerpo, pero no se ve el alma, no se ve el espíritu del hombre, no se ve. Pero eso existe, es tan real como nosotros estamos ahorita aquí parados. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la cita que usted citó, ¿verdad? De lo que es la luz, Cristo es la luz. Y vemos el sol natural, sin el sol no existiera la vida, sin el sol no existieran los árboles, sin el sol no existiera, o sea, sin el sol el ser humano no existiera. Tenemos también en lo natural un campo magnético, ¿no? Que sin ese campo magnético no existiría el ser humano, ¿no? Pero a través del sol, el sol es el dador de la vida. Según los estudios, ¿verdad? Los indios antiguos adoraban al sol porque ellos sembraban y veían que cuando salía el sol, el árbol iba creciendo. ¿Ve? Eso es en lo natural, ¿ve? La luz natural. Y en lo espiritual, Dios también se refiere al ser humano como árboles. Mateo 7:17 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Ve? Entonces, esa palabra cuando dan el ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene que tener un crecimiento en lo espiritual. El árbol natural tiene un crecimiento y el árbol espiritual tiene otro conocimiento, hablando simbólicamente, ¿no? Porque Dios habla de árboles simbólicos, de los dos árboles que tuvieron allá en Génesis 2:9, el árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo, y el árbol de la ciencia del bien y el mal era el diablo, ¿no? Entonces vemos que ahí vemos lo natural y lo espiritual. Dios trajo un profeta a la escena y dijo, lo natural tipifica, es un tipo de lo espiritual. Entonces, él dice, este mundo que vivimos, ¿verdad? Es un mundo, es una copia, el mundo real no es el mundo real, ¿verdad? Hablando de la dimensión, el mundo real es la sexta dimensión, la séptima dimensión. Ahora, todo lo que sin esta luz nada existiera, nada, porque si es la luz, ¿verdad? Y por él fueron hechas todas las cosas, por eso Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo mejor para que vamos entendiendo lo que es la luz. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas, dice, y todas las cosas fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí vemos que el sol de justicia es Cristo. Ese es el sol de justicia. Si vemos, hablando de 7, ¿verdad? En Isaías 30:26 dice que el sol calentará 7 veces más, imagínense. Entonces ya sabemos que ese sol ha traído 7 edades,
ha traído 7 sellos, 7 truenos, 7 copas, 7 plagas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 lámparas, 7 ojos, 7 montes, 7 reyes, 7 consumación. Número 7 es consumación. ¿Ve? Entonces, el Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios ha traído 7 luz, desde Pablo hasta el hermano William Mario Braja, ¿verdad? Bíblicamente siempre la citamos por lo mismo, porque son 7 etapas que ha tenido el mundo, 7 etapas espirituales que Dios ha enviado 7 luz a la tierra, ¿ve? Para luz espiritual, hombres espirituales, ángeles, ¿verdad? Que vinieron aquí a esta tierra para darnos la luz eterna, ¿ve? Pero así como han existido, el hermano Braja dice en el mensaje cuenta regresiva, así como han existido hombres científicos naturales, Dios también ha traído 7 científicos espirituales. Eso lo dice el hermano Braja en el mensaje cuenta regresiva. Él dice Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Nicolás Tesla, todos estos científicos, ¿verdad? Testificando que Dios también, así como Benjamin Franklin, ¿verdad? Trajo la luz natural, así Dios ha traído a través de estos científicos espirituales, Dios ha traído luz para un pueblo con percepción profética. Por eso Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. DC después de Pablo, ¿verdad? Apocalipsis, DC después de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, 53 al 170. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Erineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Saldi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Braja, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Braja nace en 1909 y sabemos que parte en 1965. Pero el mismo hermano Braja dice, cada mensajero viene al final de la edad. Todo mensajero viene al final de la edad. Ahora, esto es para que veamos, ¿verdad? Que bíblicamente Dios ha traído 7 luz para nosotros los gentiles en estos 2000 años. 7 científicos, 7 mensajeros que han traído la luz, porque ellos eran Cristo en cada uno de los mensajeros, testifica, ¿verdad? Y habla de esa luz espiritual, así como la luz natural, que es el sol, ¿verdad? Que se mantiene, que representa a Cristo, que da la vida, que los árboles, que las bacterias, que todo lo que, ¿verdad? Sin el sol, el ser humano no existiera, la humanidad, pues. El mundo globalmente no existiera si no saliera el sol, porque el ser humano no existiría. Así también, porque el sol testifica a Cristo, ¿eh? Entonces, esperemos que, ¿verdad? La luz es algo muy esencial. Aquí en Venezuela, por lo menos ahorita tenemos 6 horas de racionamiento de electricidad, ¿ve? Que es la luz natural, y cómo eso nos descontrola aquí a los empresarios, a los estudiantes, a todo ser humano, porque a veces la electricidad se va a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, y pasamos toda la noche sin electricidad, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Que eso descontrola porque la persona amanece trasnochada, las empresas se atrasan, todo se atrasa, ¿ve? Así también, cuando el ser humano rechaza esa luz que Dios trae a su debido tiempo, eso traza no el cuerpo, sino el alma, ¿ve? Por eso en Ezequiel 18:4 dice, el alma que peca, esa morirá, ¿ve? El alma que pecare. Entonces Dios trajo un profeta y dijo, ¿qué es incredulidad? Beber, fumar, matar, violar, secuestrar. No, incredulidad es el único pecado que Dios no perdona, es no creer. El hombre y la mujer hace todo eso es porque no cree la palabra. Sabemos que los religiosos, ¿verdad? De una vez se van a Mateo 12:32, donde dice que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo.
Entonces, esta luz, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, en lo natural es el sol, ¿verdad? Y en lo espiritual es Cristo. Cristo es la luz. ¿Ve? Por eso que en Apocalipsis 21 dice que no necesitaremos más el sol, porque Cristo, no, Cristo es la luz. Cristo nos dará esa luz perfecta. ¿Ve? Entonces, en esta primera materia, ¿verdad? Que es luz, esperemos que los hermanos y todos los textos que usted dio, ¿verdad? Ellos puedan entender lo que es la luz. Amén, pastor. Entonces, según le voy entendiendo, pastor, esta enseñanza centralmente el hermano Branham habla de la Biblia y de hecho los textos bíblicos como Génesis 1.3 dice que es Dios quien introduce la luz, quien en 1 Juan 1.5 Dios mismo es luz. Juan 8.12 Jesucristo declara ser la luz del mundo. Juan 12.46 Cristo vino para sacar a los hombres de las tinieblas. En otras palabras, la luz que apareció en Génesis encuentra su expresión plena en Jesucristo, quien revela a Dios y trae vida eterna a los creyentes. Entonces, esto ya es hablar de esta enseñanza de la dimensión de la luz, como el hermano Branham nos lo enseñó, mostrando que la luz no es solamente un fenómeno físico, pastora. Por ejemplo, los foquitos tienen luz, ¿verdad? Sino que usted nos está mostrando que también inició diciéndonos que también es una cuestión espiritual, pastor. Porque la luz nos lleva a conocer la presencia y la revelación de Dios. Por eso nos habló de las 7 de la iglesia, de los 7 sellos, de la revelación de Dios. Entonces, esto de acuerdo a la enseñanza del mensaje, la luz es indispensable para la vida. Dios comenzó la creación diciendo sea la luz. La luz tiene también una representación, como usted lo acaba de decir, es la revelación, la verdad, la vida. Cristo mismo es la luz del mundo. Entonces, sin la luz natural, pastor, y usted nos habló del sol, ¿verdad? Sin esa luz natural no hay vida física. Entonces, sin la luz de Cristo, pastor, no hay vida espiritual. La luz entonces es una dimensión, pastor. Es una dimensión natural porque es el medio por el cual vemos y nos relacionamos con el mundo físico. Sin luz, nuestros ojos, pastor, no ven colores, movimientos, no ven cosas. Toda la vida en la tierra depende de ella. Por eso el hermano Branham la coloca como la primera dimensión de nuestro entorno natural. Pero usted nos ha dado un enfoque espiritual. Bendito sea el Señor. Pastor, hablando de la segunda dimensión, hablando de la materia, Génesis 2.7, pastor, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Salmo 139.14 dice, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Primera de Corintios 6.19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, la materia, pastor, es lo sólido, lo tangible que podemos ver, esa dimensión de la materia. Pastor, adelante, pastor. Bueno, sí, la materia, ¿verdad? Hablando todavía de lo que es la luz, ¿no? Porque la luz es en el principio y la luz hasta el fin. La luz de Cristo. En Éxodo 13:21 dice, de día columna de nube y de noche columna de fuego. O sea que él sigue siendo la luz, ¿verdad? Y al hermano Branham en 1950, ¿verdad? Le tiraron una fotografía y le apareció la columna de fuego arriba de la cabeza, arriba del hermano Branham, ¿no? Entonces, eso era la luz que es Cristo, ¿no? Y Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos, como dice usted, la materia, ¿verdad? Que es este cuerpo, porque el hombre, imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Es un hombre, un cuerpo espíritu, un cuerpo teofánico, ¿ve? Es un cuerpo espíritu, ¿verdad? Un cuerpo glorificado, también habla de hermano Branham de estos cuerpos, ¿verdad? De hermano Branham dice, después de este cuerpo terrestre,
hay dos cuerpos. Cuando el ser humano parte de esta tierra, entra en un cuerpo teofánico o estamos esperando un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces vemos que en Génesis 2:7 es cuando Dios hace el hombre, este cuerpo terrestre, ¿ves? Dios se lo hace al primer hombre que es Adán, porque Adán, en Génesis 1:27 dice, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. O sea que el ser humano es imagen y semejanza de Dios en un cuerpo espíritu, no este cuerpo. Este cuerpo pertenece al reino animal, somos mamíferos, somos de sangre caliente. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 2:14 dice, en varias versiones de la Biblia, ¿no? Dice el hombre animal, en otra versión dice el hombre natural y en otra versión dice el hombre bestia. No percibe las cosas de Dios porque para eso son locura, porque no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. O sea que tenemos que discernir las cosas espiritualmente, mientras que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, esta materia, el cuerpo de nosotros es materia. Somos, el mismo hermano Bras explica, le dice que somos calcio, potasio, hierro, todos los elementos que tiene la tierra los tiene este cuerpo donde el ser humano habita. Todos los elementos que tiene la tierra los tiene este cuerpo. Esa es materia, ¿no? Y vemos los peces, vemos la tierra, todo eso es materia, todo lo que nosotros podamos ver, como dijo usted ahorita, ¿verdad? A través de los 5 sentidos, porque el ser humano tenemos 5 sentidos, que es el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. Esos son los 5 sentidos naturales. Y el hermano Bras habló de un sexto sentido. Él dice que el único que tiene el sexto sentido son los hijos de Dios. Más nadie tiene el sexto sentido, dice. Ahora, la materia, ¿verdad? Como usted dice, primero tenemos que tener la luz, que es el cuerpo. Somos imagen y semejanza de Dios. Para tener el cuerpo de Génesis 2:7, crió Dios al hombre del polvo de la tierra. Dios no creó el polvo, no, ya el polvo estaba hecho, ya el polvo estaba creado. Dios lo que hizo fue crear un cuerpo. Ahora, este cuerpo materia, ¿verdad? Adán masculino y Adán femenino, ellos no pasaron por el proceso del sexo que pasa el ser humano. Eso vino después de la caída. Debemos entender que estas 7 dimensiones vienen después de la caída, ¿ves? Las 7 dimensiones vienen después de la caída, porque Adán masculino y Adán femenino, ¿verdad? No pasaron por el proceso que pasa todo ser humano después de la caída, que es el gusano, ¿no? Que como Job 25:6 dice que somos gusanos. Ve que ya el gusano, ¿verdad? Ya es de la tierra, el gusano viene de la tierra, que es materia, y tiene etapa, la materia tiene etapas que son no se queda toda la vida un gusano, pasa a ser un cigoto, un embrión y un feto, 3 etapas en el vientre de la madre, ¿verdad? Después que sale ya no se le dice feto, se le dice un bebé, un recién nacido, ¿verdad? Pasa a ser un niño, después un adolescente, después un adulto y después un anciano. Hay 8 etapas en esta materia que es el cuerpo humano, ¿verdad? Hay 8 etapas y hay 8 etapas también a la estatura de un varón perfecto, que es lo espiritual. El hermano Braja predicó la estatura de un varón perfecto, 8 etapas también. Ahora, la materia es algo, ¿verdad? Como dice usted, pues Dios, la materia viene después de la caída del hombre. Ve el cuerpo, Dios le creó un cuerpo, claro, este cuerpo todavía no había pecado, ¿no? Lo que es la luz y este cuerpo que obtuvo Adán masculino y Adán femenino, en Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán, ¿no? Pero el hermano Braja dice, en Génesis 1:27 en Adán estaba Adán femenino y Adán masculino, dice, había dualidad en él, estaba lo masculino y lo femenino. Dios lo separa en Génesis 2:7, en Génesis 2:7 Dios crea un cuerpo y en Génesis 2:21 y 2:22, 2:23 Dios hace la separación, Adán masculino y Adán femenino, ¿verdad? En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán, ambos para Dios eran iguales, ambos para Dios es un solo pacto, ¿ves? No había más pacto, ambos para Dios eran eternos, no existía nosotros, como le digo, después es que vamos a ir viendo, ¿verdad? La tercera dimensión que es el tiempo, pero debemos entender que el tiempo entra es después de la caída. No existían en Génesis, no había hambruna, no había guerra, no había enfermedades, no existía la muerte. En estas 2 primeras dimensiones, luz, ¿verdad? Y este cuerpo, era un cuerpo eterno, ¿no? Este cuerpo masculino y femenino que Dios hizo en el principio, no había tiempo todavía porque eran eternos, eran eternos,
y no existía el tiempo, no se preocupaban por la hora como nosotros en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, ya estaremos tocando el tema ese, estamos hablando de la materia, ¿no? De lo que es el cuerpo humano, que todos los elementos que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Es de la tierra, tenemos calcio, potasio, hierro, agua, somos 70% agua, imagínense, el ser humano es 70% agua. Ahorita creman el cuerpo humano, ¿verdad? Y lo que es el cuerpo humano, lo que es un puñito de materia, el cuerpo humano lo que es un puñito que llaman la cremación, eso lo están haciendo mucho aquí en Venezuela, ¿verdad? En la actualidad creman el cuerpo humano, pues para no enterrarlo, para no llevarlo en ataúd y todo eso. Entonces le entregan los restos a los familiares. Entonces la materia en lo natural, ¿verdad? Es este cuerpo, el cuerpo que Dios hizo, Adán masculino y Adán femenino, de primer cuerpo, era un cuerpo eterno, ¿no? Ahora, después de la caída, entra este cuerpo y este cuerpo viene con sentencia de muerte. Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio, ¿ves? Entonces, después de la caída, este cuerpo tiene sentencia de muerte. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, Romanos 6:23, dice, la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este cuerpo tiene que ser redimido. El mismo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50 dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, porque este cuerpo tiene que ser transformado, volver otra vez al principio, como Adán masculino y Adán femenino cuando no habían pecado, cuando no había la caída. ¿Ve? Este es el cuerpo materia, porque Adán masculino y Adán masculino y Adán femenino tenían un cuerpo eterno, no existía la muerte. ¿Ven? En la luz y en el primer cuerpo que Dios le hizo al ser humano allá en el principio no existía la muerte, no existía la muerte, ven, esos cuerpos materia. Entonces, bueno, hermano, vamos a ver que también usted le pueda poner algo ahí para que sigamos hablando de las dimensiones. Sí, hermano, la segunda dimensión, la materia. La dimensión de la materia es el ámbito de la creación visible y física, aquello que podemos ver, tocar, medir, experimentar. Es diferente a una dimensión espiritual, aunque ambas están relacionadas a la creación de Dios. Si ve usted los textos que leímos al principio, vimos la creación del cuerpo, cómo fue formado, diseñado por Dios de manera maravillosa, con un propósito divino. Entonces el creyente no debe despreciar su cuerpo, porque es el instrumento que Dios le ha dado para servirle a él, pastor. Entonces es como el templo del Espíritu Santo, como usted lo acaba de decir, como lo acaba usted de enseñar, pastor. La materia, recuerde, esta dimensión es todo lo que ocupa espacio en el mundo. Es decir, nuestros cuerpos pertenecen a esta dimensión. Aquí opera, pastor, vista, oído, gusto, olfato, tacto, lo tangible, lo visible en el mundo. Esa es la dimensión. Y Dios diseñó al hombre, pastor, para interactuar con el mundo material. Vimos los cuerpos materiales, cómo Dios los crea de la materia. Usted lo explicó, potasio, hay varios elementos que tiene el cuerpo humano. Fuimos creados, pastor, para algo más que esta vida terrenal. Y usted lo explicó cuando habló de la parte de la esencia espiritual de lo que enseña la Biblia, que es la parte importante. La dimensión de la materia, pastor, es sencillo, es la esfera de la realidad física en la que vivimos. Entonces, dimensión material, lo visible y físico. Dimensión espiritual, lo invisible y espiritual. Dios trasciende ambas dimensiones y puede manifestarse dentro de ellas. Por eso Dios puede manifestarse en la materia. Dios se hizo materia. Dios se hizo un cuerpo visible. El Dios invisible se hizo visible en su Hijo, pastor. Pastor, seguimos adelante con estas dimensiones. Hemos ya avanzado
Vamos a la dimensión número 3, la tercera dimensión, que es tiempo, pastor. Eclesiastés 3, del 1 al 11, habla y dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Salmo 90, versículo 12. Enseñándonos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos el corazón a la sabiduría. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, la tercera dimensión, pastor, todo en este mundo está sujeto a tiempo, pastor. Nacemos, crecemos, envejecemos y finalmente dejamos esta vida. Pero Dios no está limitado al tiempo, pastor, sino que Dios está en la eternidad. Háblenos, pastor, de esta dimensión de tiempo, pastor. Adelante. Bueno, como usted dijo, ¿no? Hablando de lo que es la materia, Dios se apropió un cuerpo. Hebreos 10:5 nos dice Pablo que Dios se apropió un cuerpo. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios, ¿verdad? Él se apropió un cuerpo para podernos redimir del pecado. Dios, Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios para Dios podernos redimir, Dios murió en una cruz, ¿verdad? Y nos hizo, y resucitó al tercer día, y nos hizo, con Él estamos resucitados, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y para Dios poder venir aquí a la tierra, ¿verdad? Dios se creó un cuerpo en una virgen, la Virgen María, ¿verdad? Le alquiló el vientre a Dios y Dios se apropió un cuerpo. Ella fue la incubadora, dice el hermano Granja, ella fue la incubadora y ella fue la madre, ciertamente María fue la madre del cuerpo que Dios se crió, como dicen los católicos, ¿no? Que ellos dicen María la madre de Dios, pero María no es la madre de Dios, María fue la incubadora, dice el hermano Granja. La madre que Dios usó, pero en su cuerpo, en un cuerpo, ella no puso nada, no puso cromosoma, no puso óvulo, nada. Ahora, hablando del tiempo, ¿verdad? Como usted dice, hermano Eve, Dios como Dios no se limita al tiempo, pues. Claro, tenemos en la Biblia, como usted dice, Eclesiastés, ¿verdad? Y tenemos también cuando dice el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Todo lo que Dios hace, lo hace a su debido tiempo. Ahora, usted, ¿verdad? Habló de los tiempos en Eclesiastés, tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos son los tiempos más esenciales en el ser humano, ¿no? Cuando nace y cuando muere, ¿no? Ahora hay tiempo de llorar, tiempo de cantar, tiempo de reír, tiempo de tristeza, tiempo de cosechar, tiempo de no cosechar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Todos estos tiempos lo vimos y ahorita uno de los tiempos, ¿verdad? Y algo de lo que más vemos es el tiempo, aún los inconversos, ¿verdad? Ellos tienen, yo le digo, bueno, se está cumpliendo Mateo 24:22, ¿verdad? Dice, si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, el tiempo es acortado. Entonces, ahí vemos en lo natural cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? Se queda asombrado el ser humano y dice, Dios mío, pensaba que eran las 9 de la mañana y son las 12, son las 1 de la tarde. Yo pensaba que
era esta hora, ve cómo se pasa el tiempo, ¿no? Eso es una de las señales del tiempo del fin, porque Dios dice, si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Ahora, como le dije, ¿verdad? Adán masculino y Adán femenino, ellos eran eternos, no se preocupaban por el tiempo. El tiempo en sí, para Dios, como usted dijo, hermano Eber, el tiempo no existe, Dios es eterno. Ahora, Dios le puso el tiempo límite, ¿verdad? De lo cual el hombre, por eso tenemos tiempo en la mañana el desayuno, en el mediodía el almuerzo y en la tarde la cena. Y tenemos el tiempo de merienda, ¿no? 2:30 de la tarde. Esos son tiempos. ¿Ve? Antiguamente o en el principio no existían los relojes, no existían los relojes antiguos que eran los relojes de tierra. El sol era el reloj, los gallos eran el reloj, la luna era el reloj. Así antiguamente, ¿verdad? Ellos veían la hora, era a través de la primera Biblia, como dice el hermano Braja, que era el cielo, ¿no? Que era el cielo. La primera Biblia, que era el cielo, dice el hermano Braja, el zodiaco, ¿no? Esa es la realidad, dice el hermano Braja. Ahora, para los religiosos esto es brujería y esto es algo fuera de lo normal, pero Dios trajo un profeta a la escena y dijo, la primera Biblia fue en el cielo, que fue el zodiaco. Ahora, hablando del tiempo, ¿no? ¿Cómo se medía el tiempo? Se medía a través del sol, en la noche a través de la luna, a través de las estrellas, ¿verdad? A través de los gallos, los animales también daban el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el gallo cantaban, la gente sabía qué hora era, y si era de día, se dejaban del tiempo, se lo daba el sol. Ahora, en lo natural también hay un tiempo, porque la Biblia habla en Apocalipsis 10:6, dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Ve? Hay un tiempo natural y hay un tiempo espiritual. Todo tiene su tiempo, ¿no? Pero si vemos de Génesis hasta Apocalipsis, Dios también de Génesis, ¿verdad? Lo marcó los siete días, ¿ve? Que eran tiempos. Ya sabemos que los días de Génesis eran días de 1000 años, como dice el Salmo 94 y segunda de Pedro 3:7, 3:8, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que, como dice usted, Dios no está limitado al tiempo, pero cuando el ser humano peca, ¿verdad? Se le pone el tiempo. Antiguamente en Génesis el hombre Matusalén duró 969 años. Creo que hay otro segundo y el tercero fue Adán, que duró 950 años. ¿Ve? Los hombres más longevos de la Biblia es Matusalén. Después Matusalén viene Nazá, creo que, y después viene Noé. Son los más longevos, ¿no? de la Biblia. Entonces, en el tiempo, cuando en el principio el hombre duraba el milenio, dice el hermano Braja, ¿no? Porque el hombre no podía durar el milenio, porque Dios tiene el milenio para su novia, para su pueblo. Ahora vemos que el tiempo aquí en la tierra es limitado. Job también, Job 14, dice Job, ¿verdad? El hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabor. ¿Ve? Y Job, si continuamos leyendo, Job dice, le pusiste tiempo, le pusiste límite, de lo cual no puede pasar. O sea que en los tiempos de Moisés, Dios dijo, en los tiempos de Noé dijo que el hombre duraría 120 años, ¿verdad? Y en los tiempos de Moisés, ¿verdad? 120 años, pero el Salmo 90:10 dice, ahorita, ¿verdad? Dice 70, y los más robustos, 80. Ese es el tiempo que Dios le pone ahorita al ser humano en la tierra, ¿no? Ya de ahí para allá es ñapa, y Dios es soberano, Dios hace como él quiera, pero estamos hablando del tiempo natural y del tiempo espiritual. Si nosotros vemos, ¿verdad? En cada una de las 7 edades Dios le puso tiempo. Cada edad tuvo su tiempo, tanto espiritual como naturalmente. Tanto espiritual como naturalmente. Ahora, Dios no se rige, como dice usted, por el tiempo. Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios no nace, Dios no muere. Ve como Dios, pero aquí en la tierra el ser humano está limitado, como usted dice. Aun cuando Dios trajo un profeta y dijo, el cuerpo humano empieza a tener su tiempo, empieza a tener el tiempo, ¿verdad? Y las etapas que hablamos del ser humano después que nace, es un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, son etapas que aún el ser humano, cuando no las quiere vivir, tenemos que pasar por esa etapa, porque son tiempos. Tiempo que todo el cuerpo humano tiene que pasar, queramos o no queramos. ¿Ve? Hay unos que llegan ancianos, hay otros que no, hay otros que llegan adultos, hay otros que no.
hay otros que llegan a adolescentes, hay otros que no, hay otros que llegan a niños, hay otros que no, hay otros que llegan a recién nacidos, hay otros que no, hay otros que mueren siendo cigotes, mueren en el vientre de su madre, ¿ves? Pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo natural y tiempo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? A los saduceos, Él le dijo, sabéis los tiempos cuando mirad los cielos, sabéis los tiempos, pero no sabéis el tiempo de Dios, cuando Dios se tiene que manifestar. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros debemos estar, en el tiempo espiritual. En el tiempo espiritual, porque el hermano Braja dice, el tiempo, el reloj profético para nosotros es Israel. Ve, mira a la higuera cuando su rama esté en tierra, que es Israel. Mateo 24:36 habla de la higuera, ¿verdad? De que el reloj profético, él dice, usted quiere saber la fecha, mira el calendario, pero quiere saber el tiempo que se está viviendo, el tiempo espiritual, mira a la higuera cuando su rama esté en tierra. Ahí está Israel, su rama está en tierra. Entonces, el tiempo de los gentiles, ya hermano Braja dijo, ya el tiempo de los gentiles está cesando. ¿Ve? Viene el tiempo espiritual para Israel. Y el tiempo espiritual para Israel lo traen dos profetas, lo traen Moisés y Elías. Moisés y Elías, ¿verdad? Cuando aparezca Moisés y Elías, ya Dios deja de lidiar con los gentiles. Ya la novia gentil tiene que verse yo cuando aparezca Moisés y Elías. Apocalipsis 11:6. Entonces, esperemos que, ¿verdad?, seamos ayuda para el tiempo natural y el tiempo espiritual que solamente Dios puso en su sola potestad. Así lo dijo el Señor Jesucristo, que solamente Dios puso en su sola potestad. Entonces, esperemos que en esta tercera dimensión podamos seguir desarrollando el tema. La dimensión de tiempo, pastor, la esfera en lo que ocurre en los acontecimientos en una secuencia pasado, presente y futuro, donde se realizan, pasan las cosas, así decimos nosotros. La dimensión del tiempo es aquella en la que nosotros experimentamos la existencia sucesiva, nacemos, vivimos, avanzamos hacia el futuro, lo que para nosotros ocurre en el momento, tras momento. Para Dios no representa una limitación de la misma manera, porque como lo acaba de explicar el hermano Mervis, Dios es eterno. Entonces vamos a ir avanzando. La cuarta dimensión, pastor, vamos a entrar en esta cuarta dimensión, ciencia y ondas invisibles. El hermano Branham en el 62, en el presente estado de ministerio, habla en Daniel 12:4, explica las ondas de radio y de televisión muestran que existen realidades invisibles, pastor. No podemos percibirlas. No podemos percibirlas con los 5 sentidos, sin embargo son reales. No debemos presentar la ciencia como algo diabólico, pastor, en sí mismo, porque la ciencia puede usarse para bien o para mal. Lo que el hermano Branham centraba, enfatizaba, era que el conocimiento humano, el razonamiento humano, no puede reemplazar la revelación divina, pastor. Y usted lo viene repitiendo que en cada momento, lo que es que el conocimiento humano no puede reemplazar la revelación divina. Creo que entramos en una parte importante de este programa, pastor, porque vamos a empezar a hablar. Hablamos ya de las dimensiones naturales. Vimos luz, materia, tiempo. Hoy estamos llegando a estas que son la ciencia, conocimiento y las ondas invisibles, las ondas gesianas. Adelante, pastor, hablemos de esta cuarta dimensión. Bueno, así hermano, la cuarta dimensión es la ciencia, ¿verdad? Así como hay una ciencia en lo natural, hay una ciencia en lo espiritual. Empezamos también hablando de los científicos, ¿verdad? Que el hermano Braja dice en Mensaje de Cuenta Regresiva, él dice, Dios ha traído 7 científicos
espiritual, así como Dios ha traído científicos naturales, ya mencionado, ¿verdad? Como Galileo Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Nicolás Tesla, Benjamin Franklin, y así sucesivamente. Dios ha traído también, ¿verdad? Hombres que han traído la ciencia, porque han inventado la electricidad, que han inventado las bombas, que han inventado las matemáticas y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que el hermano Braja dice en este mensaje de cuenta regresiva, dice, así como el científico investiga por conductos científicos, nosotros investigamos por conductos espirituales. Dios, ¿verdad? Dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. ¿Ve? Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los hombres, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre natural, ¿verdad? La ciencia, ahorita nosotros, hasta usted está allá en el país Salvador, yo estoy aquí en Venezuela, y esto lo estamos haciendo a través de la cuarta dimensión, a través de la ciencia, ¿verdad? Como acaba usted ahorita de leer ahí Daniel 12:4, dice, anda Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. Yo creo que hoy podemos decir que hoy se ha cumplido esta escritura, como dijo el Señor en Lucas, allá en Lucas, cuando le dieron el libro de Isaías, lee, ¿verdad? Y en Isaías 61 dice que le dieron, él leyó, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque así como el hombre natural avanzado, que del hombre espiritual, la ciencia. Hoy se oye, en verdad, en las redes sociales lo que es el HAR, ¿verdad? Que dicen que el HAR son máquinas, son sonoras, ¿verdad? Que activan allá al sol y a través de eso, ¿verdad? Se causan los terremotos, se causan los tsunamis, se causan los huracanes, se causan los volcanes, ¿verdad? Y se causan las sequías a través de que ya muchos científicos no natural han salido a hablar de lo que es el HAR, ¿verdad? Y bueno, pues yo no soy incrédulo a eso, porque yo creo que Daniel 12:4 dice, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará, así como el hombre, ¿verdad? Natural, avanzado, que del hombre espiritual. El hermano Braja habla del científico espiritual, habla del hermano Braja en cuenta regresiva, y en el mensaje Orden, Conducta, Doctrina, página 135, el hermano Braja dice, si Dios tardara 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Volvemos otra vez allá a la luz espiritual, ¿verdad? El hermano Braja está hablando de la luz espiritual. Él dice, los científicos, ¿verdad? Han venido avanzando, dice el hermano Braja, pero hable usted un hombre espiritual, háblele un ministro y se van a Modó, se van a Wesley, se van, y él dice en ese mensaje, la página esa, ¿verdad? El hermano Braja dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron en su tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy, ¿ve? Y ahí es donde el hermano Braja dice, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. Y así como el científico, ¿verdad? No se deja llevar por el pasado, sino que el científico investiga todos los días, así también nosotros los cristianos debemos investigar, escudriñar la palabra, investigar lo que Dios trajo para este tiempo, ¿ves? Hubieron hombres, no quitándole mérito a los hombres que Dios usó, a los hombres que Dios usó grandemente, no quitándole mérito a ninguno de ellos, sino qué tiempo estamos viviendo, porque el hermano Braja lo dice ahí. Mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T, pero si el hombre continúa, dice el hermano Braja, si el hombre continúa así, el hombre se visitará en el espacio, ¿no? Que el espacio es la luna. Hoy tenemos a países, a Rusia, a China, a Japón, a Estados Unidos, a Israel, a todas estas naciones, ¿verdad? Ya se visitan en el espacio porque ya tienen científicos en la luna, ¿ves? Entonces el hermano Braja dice en el mensaje cuenta regresiva, él dice que del hombre espiritual, ¿ves? Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance. Con la cuarta dimensión podemos, ¿verdad? Por eso el mismo hermano Braja dice, una obra rápida rodeará la tierra. Con la cuarta dimensión, usted está allá en El Salvador, yo estoy aquí en Venezuela, y con la cuarta dimensión estamos hablando de lo que es el avance espiritual, de lo que Dios está trayendo. Tenemos en la cuarta dimensión, tenemos el internet, tenemos el YouTube, tenemos el WhatsApp, tenemos el TikTok, tenemos a Íntegra, tenemos el Facebook,
tenemos todas las redes sociales, ¿ves? Esa es la cuarta dimensión. Tenemos la televisión. Aun cuando nosotros no la estamos viendo, Dios trajo un profeta y el hermano Branham dice, la cuarta dimensión hoy, el hermano Branham la vio porque el hermano Branham vio la cuarta visión, pero también vio la cuarta dimensión. La cuarta visión, el hermano Branham vio un vehículo que no tenía en forma de huevo, que no tenía conductor, dice él, en forma de globo, que no tenía conductor y no tenía chofer, pues era la cuarta dimensión. Allá era cuarta porque tenemos que saber que Dios también le dio 7 visiones al hermano Branham, pero esta cuarta visión entra en la cuarta dimensión, porque es inteligencia artificial. Ahorita en la actualidad hay robots que son idénticos al ser humano, y hay robots que uno está hablando a través del teléfono, ¿verdad? Que nos están hablando y nosotros pensamos que son seres humanos y son robots, son computadoras. Entonces eso entra en la cuarta dimensión, ¿verdad? Tenemos el internet, tenemos el WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todas las redes sociales, entran en la cuarta dimensión. Y tenemos la televisión, ¿verdad? Que no la vemos, tenemos la radio que no la vemos, pero pasan ondas, dicen miles y millones de ondas, pasan a través del televisor, a través del teléfono, a través de la radio. ¿Ves? Esa es la cuarta dimensión, y el hermano Branham también vio la cuarta visión, el adelanto científico, ¿ves? La inteligencia artificial. Ya en muchos países como en China se rumora que ya los robots hacen los trabajos de los hombres, ¿ves? Ya a través de los robots, ¿verdad? A través de la inteligencia artificial, ya lo están sustituyendo los trabajos que el hombre hace aquí en la tierra. Entonces ahí está la cuarta dimensión, de que en lo natural ya sabemos que es ciencia. En lo espiritual también Daniel 2.20 dice en Daniel 2.20, ¿verdad? Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo que está en profundo. Entonces sabemos que así como hay una ciencia en lo natural, hay una ciencia en lo espiritual, ¿ves? Hay un ojo espiritual, hay una ciencia, como dice en Proverbio 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, la ciencia viene de Dios, porque tanto Dios se la da a los científicos, a unos científicos, cuando son rebeldes, ¿verdad? Dios le da la sabiduría. Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Nicolás Tesla, y así sucesivamente todos los científicos, es porque Dios le ha dado la sabiduría. Aun cuando son rebeldes, aun cuando pueden ser simiente del diablo, Dios le ha dado la sabiduría, ¿ves? Entonces, la cuarta dimensión, a través de la cuarta dimensión es que podemos hacer este programa, hermano Evel. Jamás sin la cuarta dimensión yo no lo podía visitar a usted. A través de la cuarta dimensión, yo estoy viajando ahorita a El Salvador y usted está viajando acá a Venezuela. ¿Ve? A través de la cuarta dimensión, ¿verdad? Visitamos a Rusia, a China, viajamos pero a velocidad y nos metemos en cualquier país a través de la cuarta dimensión. Conocemos a muchos hermanos y a través de la cuarta dimensión podemos escuchar muchas prédicas, ¿verdad? Y a través de la cuarta dimensión podemos investigar, porque el hermano Branham dice en el mensaje cuenta regresiva, así como el científico investiga por conducto científico, nosotros investigamos por conductos espirituales, ¿ves? Y Dios nos manda a escudriñar la Biblia. Y Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Así como la ciencia se ha aumentado, así también el libro fue abierto. Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Y eso se cumplió porque el libro abierto se lo entregó Dios al séptimo mensajero, y el séptimo mensajero reveló todos los misterios para un pueblo con percepción profética, porque así como Dios ha traído el séptimo mensajero, Dios ha traído el cuarto libro espiritual. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta.
revelando todos los misterios para un pueblo con percepción profética. Así como está la cuarta dimensión en lo natural, también está la cuarta dimensión en lo espiritual. Dios ha traído la plenitud de su palabra. Dios ha traído el mensaje, lo tenemos hoy en en pendrive, en libro, lo tenemos en el Facebook, lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Instagram, lo tenemos en todas partes de la cuarta dimensión. Está el mensaje y está lo que Dios está haciendo en un cuerpo místico, cuerpo misterio, porque ya sabemos que, ¿verdad? Ya el cuarto Elías, la manifestación, el cuerpo, la manifestación del Hijo del Hombre, ya sabemos que el séptimo mensajero ya Dios se lo llevó de la tierra. Dios se llevó al séptimo científico espiritual, pero Dios dejó un cuerpo místico. Dios dejó Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Así como hay una dimensión, la cuarta dimensión natural, hay una cuarta dimensión espiritual para un pueblo que cree que avance, escudriñe y escuche la palabra de Dios, así también en lo natural. Ve Daniel 12:4. La ciencia se ha aumentado. Hoy tenemos, vuelvo y repito, hoy tenemos el HAR, ¿verdad? Que está causando terremotos, tsunamis, huracanes, sequía, ve en todas partes del mundo, que esto es científico. Varios científicos han dicho, ¿verdad? Que aún Rusia, China, que son potencias, han dicho que Estados Unidos está usando este HAR contra muchas naciones aquí en la tierra. Entonces ahí está la cuarta dimensión, Daniel 12:4. El libro fue abierto y la ciencia está aumentada. Vamos a la quinta dimensión. La quinta dimensión, pastor, el lugar de los perdidos, pastor. Lucas 16, versículos 19 a 31, Primera de Pedro 3, 18 y 20. Son las citas que el hermano Branham utiliza para hablar de esta dimensión, pastor, como un lugar donde permanecen las almas de los incrédulos esperando juicio. Esto todavía, pastor, no es el lago de fuego, es una condición de encarcelamiento espiritual. El tiempo para recibir misericordia es hoy, aquí, en este plano en el que estamos. Pero en este lugar, pastor, de la quinta dimensión, pastor. Adelante. Bueno, así es, hermano. Lucas 16, verso 19, ¿verdad? Vemos el despertar de Rico y Lázaro. Lázaro, aun cuando Lázaro un mendigo, aun cuando Lázaro estaba enfermo, Lázaro cree en Dios. No importa las condiciones que usted y yo estemos en esta tierra, lo importante es que permanezcamos creyendo la palabra de Dios como lo hizo Lázaro. Porque es la quinta dimensión, es el infierno. ¿Ve? Y como dice usted, ahorita las almas, ellas no están en el lugar de fuego, dice el hermano Braja. En lo natural, dice el hermano Braja, es como cuando una persona, ¿verdad? Lo llevan detenido, lo meten en la reja y él está esperando el juez. En el caso del juez o el fiscal que condene, que den la condenación. Entonces, el hermano Braja, ¿verdad? También predicó en el mensaje Almas Encarceladas. Él dice, el hermano Braja también dice que el infierno, las puertas del infierno fueron abiertas en la Primera Guerra Mundial, dice el hermano Braja, 1914 a 1918. Primera y Apocalipsis 9:1, 9:2, fueron abiertas las puertas del infierno, ¿verdad? Dice el hermano Braja, salieron 200 millones de demonios que están aquí en la tierra ahorita en la actualidad. Por eso el hermano Braja en el mensaje Almas Encarceladas, ¿verdad? El hermano Braja dice, esos demonios que él vio allá cuando tuvo el accidente, cuando era un joven, creo que en 1924, cuando el hermano Braja, el amigo, le dio el tiro por accidente, el hermano Braja muere y va al infierno. Así como el hermano Braja fue al cielo, también fue al infierno, ¿verdad? Y él bajó allá al infierno y vio a esas mujeres con el rostro pintado. ¿Ve? En 1960, 1963, cuando predica el mensaje Almas Encarceladas, el hermano Braja ve una mujer idéntica a la que vio en el infierno. Entonces el hermano Braja dice, ya los demonios no están en el infierno, están aquí en la tierra, dice el hermano Braja. ¿Ve? ¿Por qué? Porque las puertas del infierno fueron abiertas. Y los demonios hoy están en seres humanos, eso lo dice el hermano Braja, ¿no? Entonces él dice, el hermano Braja dice,
también predicó el Edén de Satanás, ¿ve? El Edén de Satanás. También predicó un mensaje, el Dios de esta edad perversa. Y también predicó un mensaje, el mundo cayéndose a pedazos. Entonces vemos que el ser humano, aún cuando andan aquí en la tierra, ya sus almas están en el infierno. Volvemos a citar Ezequiel 18:4, el alma que peca, esa morirá. ¿Ve? El alma que peca morirá, no el cuerpo, porque el cuerpo ya tiene sentencia de muerte y el cuerpo viene del pecado. El Salmo 51:5, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. ¿Ve? En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Hebreo 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. 1 Corintios 15:50, Pablo dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea que tiene que haber una transformación en estos cuerpos, ¿verdad? Pero el infierno, para muchas religiones, ¿verdad? El infierno no existe. Y para muchas religiones el infierno es eterno. Dios trajo un profeta y dijo, yo no sé por cuántos millones arderá el infierno, pero el infierno no es eterno. El infierno tiene un principio y tiene un fin. El único que no tiene principio y no tiene fin es Dios. Y si nosotros somos un pensamiento de Dios, somos eternos. Tenemos principio y tenemos fin en este cuerpo. Pero en el cuerpo eterno no tenemos principio y no tenemos fin. ¿Ve? Ahora, el infierno, ¿verdad? Hay religiones que dicen que el infierno no existe. ¿Ve? Como los testigos de Jehová, que ellos dicen que no, el infierno no existe. Entonces yo la pregunta que le hago a ellos, yo le digo, si el infierno no existe, entonces ¿para qué salen a evangelizar? Pues si el infierno no existe, según ellos, ¿no? Porque la Biblia dice que hay un infierno desde allá, desde la ley, cuando Coré, Dantán y Abirán y aquella gente que fue contra Moisés, el infierno, se abrió la tierra, ¿verdad? Y descendieron cuerpo, alma y espíritu al infierno, vivo. ¿Ves? Descendieron al infierno y el infierno es aquí en la tierra, la quinta dimensión, dice el hermano Braja. Usted camina todos los días sobre el infierno, porque el infierno está aquí en la tierra, dice el hermano Braja, en la profundidad de la tierra. Volvemos otra vez a citar la cuarta dimensión con la quinta dimensión, porque estas dimensiones van entrelazadas y van paralelas también. ¿Ve? Estas dimensiones van entrelazadas y van paralelas. Aquí, ¿verdad? Los científicos rusos hacen, qué sé yo, 8, 10 años, eso está en YouTube, ¿verdad? Que ellos estaban metiendo tubos de profundidad, de perforación para abajo de la tierra, iban yo no sé cuántos kilómetros y empezaron a escuchar gritos, empezaron a escuchar voces, ¿verdad? Y ellos taparon eso aparece en YouTube, se llaman, creo que lo titularon así, los gritos del infierno. Y muchos científicos que estaban ahí, ¿verdad? Rusos, fueron convertidos al cristianismo. Escuchando eso, fueron convertidos al cristianismo. O sea que se comprueba la quinta dimensión, que está aquí en la tierra. Y el hermano Braja dice que cuando Lázaro, Lucas 16, verso 19, Lázaro y el rico, el hermano Braja dice ahí que aquí en la tierra, ¿verdad? Existía el paraíso, dice el hermano Braja. ¿Ve? Estaba cerca el paraíso y el infierno. Lo separaba un abismo, dice el hermano Braja. Ya después que el Señor resucita, ¿verdad? Él se lleva lo suyo y subió a lo alto, como dice en Efesios, y dio cautividad a los hombres, dio don a los hombres. ¿Ve? Ya el hermano Braja dice, ya el paraíso no existe aquí en la tierra. Ahora, si alguien invoca, ¿verdad? Un espíritu, como la pitonita cuando invocó a Samuel, dice el hermano Braja, y en este tiempo aparece, dice el hermano Braja, esa persona no está en la sexta dimensión, es en la quinta dimensión, porque no puede aparecer, ¿ve? Porque ya el paraíso no está aquí en la tierra, dice el hermano Braja. Ahora, los religiosos dicen que el infierno es eterno, ¿ve? Y Dios trajo un profeta y dijo, el infierno no es eterno, el infierno tiene un principio y tiene un fin. El único que no tiene principio y no tiene fin es Dios. ¿Ve? Y si nosotros somos un pensamiento de Dios, somos eternos. ¿Ve? En los pensamientos de Dios no tenemos principio y no tenemos fin. Por eso el hermano Braja dice, la novia no pecó, la novia no ha pecado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque pagó el precio en la cruz del Calvario. El cloro es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí está el rico y está Lázaro. Uno despierta en el infierno, el rico despertó en el infierno y Lázaro despertó en la eternidad. ¿Ve? Ambos despiertan porque siempre hemos dicho, ¿verdad? Que el sueño del ser humano muere todos los días. Todos los días cuando nosotros agarramos un sueño profundo, es figura, es sombra de la muerte. Cuando despertamos,
es figura de la vida eterna, de la resurrección. ¿Ve? El dormir, el ser humano todos los días muere y a despertar, eso testifica de la resurrección. ¿Ve? Entonces, en esta vida el ser humano, ¿verdad? Dios dice, el hermano Branham dice, Dios le da libre albedrío. El ser humano decide en esta vida si va al cielo o va al infierno. Dios no dio libre albedrío, dice el hermano Branham. Pero hablando de la quinta dimensión, está aquí en la tierra, dice el hermano Branham. La quinta dimensión está aquí en la tierra y todos los días caminamos sobre ella. Ahora, para muchas religiones no existe el infierno, para muchas religiones. ¿Ve? Pero sabemos que bíblicamente hay un infierno. Y sabemos que el rico y Lázaro ambos eran cristianos, porque Dios trajo un profeta a la escena y en el mensaje dejándolo todo, el hermano Branham dice, aquel hombre que despertó en el infierno era aquel joven rico que rechazó la vida eterna, que Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero él tenía muchos dólares, tenía muchos euros, tenía muchas empresas, ¿verdad? Y rechaza la vida eterna. ¿Ve? Porque Jesús le pregunta y le dice, él le dice, he guardado los 10 mandamientos, he honrado mi padre y mi madre. ¿Ve? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que se entristeció tanto que se fue triste. ¿Ve? Por eso Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que un rico herede el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos, ¿verdad?, que es una enseñanza profunda y que no importa las condiciones que usted y yo vivamos aquí en esta tierra. Lázaro era un mendigo y Lázaro era enfermo de paso. Pero aquí viene lo importante, que cuando Lázaro muere, el rico quería hacer un minuto como Lázaro. Y él le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje con su dedo mi lengua, porque no soporto en este lugar de tormento. ¿Ve? Entonces, él todavía no se estaba quemando, él estaba esperando el juicio. Todavía ellos están esperando el juicio. El hermano Branham dice, nadie se puede estar en el lugar en el lago de fuego, nadie, dice él. Ellos están esperando el juicio, están esperando el juicio. Entonces, lo bueno y lo importante aquí es que nosotros, ¿verdad? Amemos a Dios en enfermedad, en pobreza, porque Lázaro hizo. Pero lo importante, hay gente que dice, mira, esa persona va a multitudes de gente. Yo le digo, bueno, eso no importa que vaya multitud de gente, lo importante es que vaya Dios con él. Porque Lázaro, para el velorio de Lázaro, a lo mejor nadie quiso ir, porque en las condiciones que estaba Lázaro y en las condiciones que murió, muchos hermanos lo negarían, ¿verdad? Muchos cristianos dirían, no, Lázaro no era cristiano, Lázaro murió enfermo, Lázaro era un mendigo. Como Lázaro, por lo menos Lázaro para el evangelio de la prosperidad, en este tiempo Lázaro está en el infierno para el evangelio de la prosperidad, porque ahorita es lo material, ahorita son los bienes materiales. ¿Ve? Entonces Lázaro no califica en este tiempo, porque Lázaro era un mendigo y Lázaro era un hombre enfermo, un leproso de paso. Pero lo importante es que cuando Lázaro muere, ¿verdad? Vienen los ángeles y se lo llevan. Muere el rico y despierta en el infierno. ¿Ve? Entonces no es los bienes materiales. Era amar a Dios sobre todas las cosas, y si somos ricos, somos pobres, que amemos a Dios. Pero ahí está la diferencia, ¿verdad? Este rico deseaba un minuto ser como Lázaro. Y el rico le dice a Abraham, ¿verdad?, que envía a sus hermanos para que les testifiquen y no vayan a ese lugar de tormento. Y al padre, que es una figura de Dios, Abraham, ¿verdad?, en ese momento una figura de Dios, le dice a Moisés, y a Moisés tiene y a los profetas que los oigan a ellos. No, pero si aún se percibe y Lázaro va, le van a creer. Dijo, no, porque no le van a creer. ¿Qué van a decir si Lázaro aparecía allá? Que no, que Lázaro era que se había quedado dormido, que le habían dado una droga para que durmiera, y la gente creyó que estaba muerto, así, ¿ve? No iban a creer, porque el que no cree la palabra aquí en la tierra, ¿ve? Ahora hay muchos que la van a creer allá en el infierno, pero ya es tarde. Ya es tarde, porque los cultos más grandes ahorita los hacen en el infierno, pero ya es tarde porque ya salió de esta dimensión. ¿Ve? Ya salió de estas dimensiones, de las 4 anteriores. Estamos entrando en la quinta dimensión, y ya en la quinta dimensión no hay arrepentimiento, como dicen muchas denominacionales, ¿no? Que cuando Jesucristo bajó allá,
al infierno, las almas se arrepintieron. Pues es una gran mentira, porque el ser humano tiene que arrepentirse aquí en vida, aquí en la tierra. ¿Ve? No en el infierno. En el infierno hasta el diablo se arrepiente, y que no se va a arrepentir en el infierno. Entonces ahí está la quinta dimensión, ¿verdad? Que muchas religiones la niegan, pero nosotros creemos la palabra de Dios y la cita que usted dio de lo que es el infierno. ¿Ve? Lo que es el infierno. Ahora, el infierno no es eterno, el infierno tiene un principio, yo no sé por cuántos millones de años albergará el infierno, pero Dios trajo un profeta a la escena y dijo, el infierno no es eterno, tiene un principio y tiene que tener un fin. ¿Ve? Entonces, esperemos que en esta quinta dimensión podamos hacer ayuda también para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entramos a la sexta dimensión, pastor. Vamos a hablar del paraíso. Hermano Branham, cuando habló de este tema, utilizó las escrituras como Filipenses 1:21 al 23, 2 de Corintios 5, del 1 al 8, Primera Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Entonces, en el 60 habló acerca de este tema en el sermón, teniendo conferencia, también yendo más allá de la cortina del tiempo. En el 61 habla de esta enseñanza, pastor, cuando hermano Branham me explica que cuando muere un creyente, pastor, no desaparece, sino que duerme inconsciente y va al paraíso. Allí, en el lugar que entra, pastor, reconoce a otros creyentes, tiene conciencia y se queda en espera de la resurrección. Entonces, pastor, la muerte no es el fin, es solamente un cambio de morada. Adelante, pastor, con la sexta dimensión. Bueno, así es, hermano, la sexta dimensión, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él allá creo que está en Hechos 14, le dan una paliza y el Pablo ahí no es que, ahí dice que Pablo como que muere, ¿no? Pero Pablo murió y subió a la sexta dimensión. El hermano Branham también, más allá de la cortina del tiempo, él pasa también a la sexta dimensión, porque el hermano Branham vio la sexta dimensión. Cuando el hermano Branham sube, ¿verdad? Él pregunta nada más por dos personajes. Él dijo, ¿dónde está Jesús? Y dijo, ¿dónde está Pablo? Porque él dice, si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo en la sexta dimensión, ¿verdad? Y él pregunta por Jesús y le dijeron que estaba más arriba en la séptima dimensión. Entonces, vemos que el creyente, ¿verdad? Cuando muere, como dice usted ahí, ¿verdad? Él entra en un cuerpo teofánico. Y también los hijos del diablo entran en un cuerpo teofánico, porque si no, ¿cómo ellos descienden al infierno? Ambos entran en un cuerpo teofánico, ¿ves? Ahora, los únicos que tienen cuerpo glorificado son los hijos de Dios. Pero los muertos en Cristo, como dice usted, el cristiano no muere, el cristiano duerme, está durmiendo, ¿verdad? Y cada cristiano que muere entra en un cuerpo teofánico, sube a la sexta dimensión, ¿ves? Entonces ellos vuelven aquí a la tierra para tomar un cuerpo glorificado, porque ellos están en un cuerpo teofánico ahorita, y el hermano Branham dice, el cuerpo teofánico ni duerme ni come, pero sí se conocen. Ellos se conocen porque se saludan y todo, como dice usted, pero ellos regresan a la tierra, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Entonces, no seremos delanteros a los que están durmiendo, no seremos delanteros a los que están en cuerpo teofánico, ¿ve? Porque ellos vienen a un cuerpo glorificado. Y en Primera de Corintios 15, ¿verdad? 22, 23 dice Pablo que Cristo es la primicia, pero Cristo es la primicia porque Cristo fue el primero en que resucitó en un cuerpo glorificado, ¿ve? No en un cuerpo teofánico, un cuerpo glorificado. Él es la primicia. Porque antes de Cristo habían resucitado mucho. El mismo Cristo resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Y así sucesivamente, pero habla de la primicia. La primicia es un cuerpo glorificado, ¿ve? No seremos delanteros nosotros los que quedemos, ¿verdad? Como decía Pablo, y no serán delanteros los que están durmiendo, porque todos los que durmieron a través de los mensajes, los que durmieron en Cristo, a través del mensaje de Pablo, de Irineo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley y del hermano Branham, no seremos delanteros los que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque ambos seremos transformados en un cuerpo glorificado.
Esa es la sexta dimensión. La sexta dimensión, el hermano Branham pasó más allá de la cortina del tiempo. ¿Ve? Y Dios le mostró la sexta dimensión al hermano Branham y al apóstol Pablo, por supuesto. Por eso que ambos predicaron lo mismo. ¿Ve? La cita que usted dio de la sexta dimensión, de lo que es Dios, ¿verdad? En un cuerpo, porque el hermano Branham entra en un cuerpo teofánico. ¿Ve? Antes del hermano Branham partir, Dios lo lleva en un cuerpo teofánico y le muestra allá a las hermanas, y las hermanas le decían: mi precioso hermano Branham, mi precioso hermano. Dice que vio una hermana que parecía un ángel, ¿verdad? Y el ángel le dijo: ¿tú la conoces? ¿Te recuerdas de ella? Y el hermano Branham dijo: no. Entonces él le dice: esta mujer vino cuando tenía 98 años, creo que tenía 98, 96 años, en una de tus predicaciones. Por eso que ella te ama tanto y te aprecia. Porque allá el hermano Branham dice: allá no existe el amor filio, allá existe el amor ágape. Dice: las hermanas me abrazaban y no sentía nada de lo que era aquí en la tierra. ¿Ves? Es un amor ágape, es un amor eterno. ¿Ves? No existe el amor filio, no existe emoción, dice el hermano Branham, que es aquí en la tierra. ¿Ves? Pero allá la sexta dimensión es muy diferente a lo que nosotros podamos ver aquí ahora. Hablando de la quinta dimensión nuevamente, porque esto va entrelazado y va paralelo, el hermano Branham dice que él no predicó del infierno hasta que él no lo pudo entender. Él dice: yo no prediqué del infierno hasta que yo no lo pude entender. Duré años leyendo la Biblia para poder entender que existía un infierno, que existía la quinta dimensión. ¿Ve? Pero ahí tenemos la sexta dimensión. Volvemos otra vez porque esto va entrelazado y va paralelo. Desde la primera dimensión hasta la séptima dimensión van paralelo y van entrelazados. Porque así como en la quinta dimensión, el rico va a la quinta dimensión, pero Lázaro va a la sexta dimensión. ¿Ve? Ahí está. Ahora, el hermano Branham, como le dije, hermano, es verdad. El paraíso, dice el hermano Branham, que ya no existe aquí en la tierra, que ya el paraíso está en el cielo. O sea que el cuerpo, cuando nosotros morimos, ya no bajamos a la tierra, porque el hermano Branham dice: el paraíso existió un tiempo aquí en la tierra, pero el hermano Branham cita Efesios, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice: llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Dice que cuando nosotros morimos, subimos a la sexta dimensión en un cuerpo teofánico. ¿Ve? Y ellos y nosotros, ¿verdad? Lo que quedemos, dice Pablo, seremos transformados y no seremos delanteros a los que durmieron. Claro, como usted dijo ahí, ¿verdad? Que el cristiano no muere, el cristiano duerme. ¿Dónde está durmiendo el cristiano? En un cuerpo teofánico, ahí. Bueno, así como la hermana, ¿verdad? Más allá de la cortina del tiempo, cuando el hermano Branham, el ángel le dijo que quién era esa mujer. El hermano Branham le dice que si la conoce, ¿no? Y el hermano Branham dice que no la conoce. Él dice que es una hermana que a los 98 años de edad aceptó a nuestro Señor Jesucristo en una de sus reuniones. Por eso que ella le decía: mi precioso hermano Branham. ¿Ves? Entonces vemos que los dos primeros mensajeros, ¿verdad? Que Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Ambos predicaron lo mismo. Ambos tuvieron más allá de la cortina del tiempo, ¿verdad? Pablo pasó a la sexta dimensión y el hermano Branham también. Por eso que ambos, ¿verdad? Predicaron lo mismo y ambos eran el mismo Cristo en ambos. Uno con la unción de león, que fue Pablo, y el otro con la unción del águila, que fue el hermano William Marion Branham. ¿Ves? Entonces vemos que ahí está la sexta dimensión. Y estas dimensiones van entrelazadas y van paralelas, van entrelazadas y paralelas también, ¿verdad? Igual que las 7 edades, igual que los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 ojos, 7 lámparas, 7 es consumación. Esto va entrelazado y va paralelo. Lo natural tipificando lo espiritual, es un tipo. Ambos van entrelazados y van entre paralelos. Entonces esperemos que esta sexta dimensión sea ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a la séptima dimensión, la morada de Dios, pastor. Hermano Branham usó escrituras como Isaías 55:15, Mateo 6:9, Apocalipsis 21. En el presente estado de ministerio en el 62 y él habla acerca que Dios es la séptima dimensión, pastor. Esta séptima dimensión representa la esfera de Dios, pastor.
la vida eterna, la revelación, el plan de redención, la nueva Jerusalén descenderá, dice, Dios morará con su pueblo. Entonces, en el libro en el libro de la revelación de Jesucristo, ahí en ciertos versículos, el hermano Branham habla acerca de las dimensiones que son invisibles, son más permanentes que las visibles. Entonces, entramos a esta dimensión, pastor, ya es la dimensión de Dios, pastor. Adelante. Bueno, sí, es el mismo, como dijimos, ¿verdad? También en la primera dimensión es el mismo Dios haciendo todas las cosas y es la misma luz, como dice en Apocalipsis 21, ¿no? Que ya no tendremos más el sol, sino Él mismo será la luz, ¿verdad? Él mismo secará nuestras lágrimas. El mismo, porque es el mismo Dios, es la séptima dimensión, como hemos tenido, ¿verdad? Ya hemos pasado por el hermano Branham, dice, hemos tenido 6 milenios, entramos al séptimo milenio. Milenio es un elemento de tiempo, pero es eternidad también. Ve, el Apocalipsis, Génesis 2, vemos 7 días, que eran días simbólicos, ¿verdad? Día de 1000 años, 7000 años, ¿verdad? El hermano Branham dice en los tiempos de Noé pasaron 2000 años, después vino Jesucristo, 2000 años más, 4000 años, y ahora el mundo tiene 6000 años, ¿verdad? Ahora estamos para entrar al milenio, que es el séptimo milenio, ¿eh? Séptimo milenio, séptimo sello, séptima edad, séptima trompeta, el séptimo trueno, todo, ¿verdad? Va entrelazado y va paralelo. Ahora, es el mismo Dios en eternidad, porque cuando el hermano Branham y el primer mensajero, el apóstol Pablo, llegan hasta la sexta dimensión, ¿verdad? Y el ángel le dice, Jesús está más arriba. Pero citando todo lo que usted, la cita bíblica, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo. Por eso el Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. ¿Ve? Y Él nos está regresando a la eternidad, a la séptima dimensión. Regresamos con un cuerpo glorificado a la séptima dimensión. Cuerpo glorificado a la séptima dimensión, porque en la sexta dimensión están cuerpos teofánicos en la sexta dimensión. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Que en primera de Tesalonicenses 4:15 dice que nosotros los que quedemos no seremos delanteros a los que durmieron, ¿ves? No seremos delanteros, no nos adelantaremos. Ambos tendremos cuerpos glorificados, ¿ves? Cuerpos glorificados. Ambos tendremos cuerpos glorificados. Entraremos, ¿verdad? Al séptimo milenio, regresaremos a la tierra, como dice Mateo 5:5. El Salmo 37:11, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra, pero ya venimos con un cuerpo glorificado. Comeremos, dormiremos, pero ya es un cuerpo eterno, como en el principio. Adán masculino y Adán femenino tuvieron un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. No se preocupaban por enfermedades, por las hambrunas, por las guerras, no se preocupaban por el tiempo, no se preocupaban porque era un cuerpo eterno, es la eternidad, era Dios. Pues ahí entramos otra vez al séptimo. El séptimo día, pero espiritual, séptimo día eterno. ¿Ves? No nos vamos a preocupar por las guerras, por las hambrunas, por las enfermedades, no, ya somos eternos. ¿Ves? Séptimo milenio, regresamos con un cuerpo glorificado. ¿Ves? Al séptimo cielo se entra con un cuerpo glorificado. Regresamos a la tierra, ¿verdad? Al séptimo milenio, séptimo eternidad. El milenio, dice el hermano Branham, el milenio todavía es un elemento de tiempo, ¿no? Pero el hermano Branham menciona mucho al hermano Charlie. El hermano Charlie que casaba con el hermano Branham. Y él le dice, hermano Branham, en el milenio podemos casar. Y el hermano Branham le dice, hermano Charlie, en el milenio no puede haber muerte. ¿Ve? Él le dice, hermano Charlie, ¿te gustaría que si tú eras un cerdo, ¿verdad? Y tú eras un cerdo y llegaras a ser un ser humano, ¿te gustaría regresar a ese cuerpo de cerdo? Y el hermano Charlie le dice que no. Entonces él le dice, imagínate así, el milenio, ¿ves? Séptimo milenio, séptimo cielo, cuerpos glorificados, sexta dimensión, cuerpo teofánico. Séptima dimensión, cuerpo glorificado.
El hermano Abraham habla de las tres venidas de Cristo. Él dice, vino a redimir. Mateo 27, 50, él vino a redimir a su novia. ¿Ve? Él vino a morir por su novia. Primera Tesalonicenses 4 y 16, él viene a buscar a su novia, su segunda venida. Y Apocalipsis 19, 14, su tercera venida. Él viene con su ejército. ¿Ve? Él viene con su amada, ¿ve? En cuerpo glorificado. Entonces, donde está el Señor Jesucristo se entra con cuerpo glorificado, porque Él fue la primicia. Primera de Corintios 15, 22, 23, la primicia fue el Señor Jesucristo y está en la séptima dimensión. Entonces, nada más pueden entrar a la séptima dimensión los que tienen cuerpos glorificados, y esos cuerpos glorificados lo van a tener los muertos en Cristo que murieron en todas las edades, y lo vamos a tener nosotros si somos transformados como dijo el primer mensajero. Primera de Corintios 15, 23, 22, Cristo es la primicia de ese cuerpo. Primera de Corintios 15, 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, en esta séptima dimensión se entra con cuerpos glorificados, porque Él está en la séptima dimensión. Nuestro Señor Jesucristo está en la séptima dimensión con cuerpos glorificados, y los que están en la sexta dimensión están en cuerpos teofánicos. Por eso dice Pablo, nosotros lo que queremos no seremos delanteros a los que duermen, a los que durmieron en todas las edades, ¿verdad? Están en cuerpos teofánicos. Entramos en esa séptima dimensión con cuerpo glorificado, como la primicia, ¿ve? La primicia de nuestro Señor Jesucristo, y ahí estaremos nosotros con Él. Ahí entra toda la cita, Apocalipsis 21, Primera Tesalonicenses, toda la cita que usted citó de la séptima dimensión. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Al llegar al final de este programa, pastor, podemos comprender que vivimos en un universo mucho más amplio de lo que nuestros sentidos naturales pueden percibir. La enseñanza de las 7 dimensiones nos recuerda que existe una realidad espiritual tan real como el mundo material en el que vivimos cada día. Hemos visto que la luz, la materia, el tiempo forman parte de nuestro entorno natural. También hemos considerado cómo el hermano Abraham habló de dimensiones espirituales relacionadas con el destino del alma, después de la muerte, y finalmente la presencia de Dios mismo. Más allá de los detalles de cada dimensión, la gran lección es que esta vida no termina en la tumba. La muerte no es el final de la existencia, sino la transición hacia una realidad eterna. Por eso es importante, y quizás no es tan importante cuánto sabemos acerca de las dimensiones, sino si estamos preparados para encontrarnos con Dios. Eso es más importante. Amén. La Biblia declara que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra única esperanza para vencer el pecado, la muerte y el tiempo. Solamente por medio de su gracia podemos tener seguridad de la vida eterna. Que este estudio, pastor, motive a los hermanos. Pastor, sus palabras finales de despedida. Bueno, esperemos que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, como dijo Dios a través de su santo profeta, que no hacemos estos programas para exaltarnos a nosotros, ni nada, ni para que se unan a nuestras iglesias, ni nada por el estilo. Hacemos estos programas para que Dios, ¿verdad? A su pueblo, a su simiente le pueda dar conocimiento, como dice en Oseas 6.2, en Oseas 6, creo que está en Oseas 6.4, ¿no? Que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces esperemos que seamos ayuda para ese cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos. Gracias a todos por acompañarnos en este programa. Esperamos que el tema haya sido de bendición para sus vidas, que les motive a escudriñar más profundamente las Escrituras y el mensaje de la hora. Recuerden que nuestro propósito no es solamente adquirir conocimiento, sino acercarnos más a Jesucristo y prepararnos para su venida. Si el programa ha sido de bendición para usted,
Le invitamos a compartirlo con otros creyentes para que juntos podamos seguir creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, les guarde en su gracia y les conceda caminar cada día en la luz de su palabra. Dios les bendiga.